Chicos, buenas noches con todos. Nos encontramos en una clase más. Estamos ya en nuestra tercera sesión. Tengan presente lo del tema de las fechas. Les había comentado que nuestra evaluación, si no había ningún cambio, iba a ser el día 3, 4, 5, miércoles, ¿verdad? Pero ahora ya no va a ser el día 18, sino va a ser el día 20. ¿Está bien? 3, 4, 5, sí. El día 20 de enero va a ser nuestra primera evaluación. La evaluación no va a ser en Kahoot, o sea, no va a ser preguntas y respuestas, sino va a ser elaborar una base de datos del tema que yo les indique y con las propiedades y opciones que nosotros, o hasta el punto que nosotros hayamos llegado. Esa va a ser la evaluación del día viernes 20. Entonces todavía tienen básicamente una semana. Hola Andrea, buenas noches. Tienen básicamente una semana hasta el día viernes de nuestra evaluación. Ahora, el día miércoles les había comentado, miércoles 18 no va a haber clase, pero eso no significa que se pierda la clase. Simplemente se va a correr una fecha más. ¿Está bien? Repito, simplemente se va a correr una fecha. Entonces, si nosotros terminamos el lunes 30, probablemente terminemos el miércoles 1 de febrero, probablemente, a menos que recuperemos otro día. Eso ya lo socializamos cuando esté la mayor parte del salón o cuando estemos todos reunidos. Bueno, empezamos por la clase del día pasado. La clase pasada hablamos bastante sobre dos puntos importantes. Uno de ellos era lo que es una llave principal y una llave foránea. ¿Qué era una llave foránea, Diego? Una llave que relaciona dos tablas. ¿También? Una llave que une dos tablas. Y para unir dos tablas necesito que exista un campo en común, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Necesariamente si tú quieres relacionar dos tablas, todavía no hemos visto relaciones, ojo, necesitan tener algo en común. Eso también lo pueden corroborar en la vida real, para que tú converses, comuniques con alguien, quieras entablar una relación amical, amistosa, tiene que haber algo en común. Lo mismo sucede en Access. Para que tú relaciones dos tablas, tiene que haber al menos un campo en común. Y nosotros estamos utilizando un campo en común, pero no es cualquier campo, es un campo que lleva la llave. ¿Está bien? Es un campo que lleva la llave. Y cuando introducimos o colocamos un campo que lleva la llave en otra tabla, adelante, buenas noches, en esa nueva tabla se llama llave foránea. Entonces, una llave foránea es un campo que proviene de otra tabla y como en su tabla original lleva la llave, le corresponde una llave foránea. ¿Qué era la llave principal? Era el campo que tenía información que no se repite, como por ejemplo el DNI, ¿verdad? Como por ejemplo el DNI. Entonces, todo campo que tiene información que no se repite puede llevar la llave. ¿Está bien? Todo campo que tiene información que no se repite puede llevar la llave. Este es el ejemplo que vimos en esa clase, en el cual hablamos sobre la tabla consulta, el tabla clientes, y la tabla consulta tenía dos campos que llevan la llave. El código con de consulta y el código cli de clientes. ¿Está bien? Eran dos campos que llevan la llave, pero como este de aquí viene de otra tabla, le corresponde la llave foránea. Nota importante, dentro de Access no se visualiza la llave foránea, o sea, no es una herramienta. La llave foránea, repito, no es una herramienta. Pero me sirve a la hora de qué? A la hora de ver relaciones. Ese tema de relaciones todavía no lo vamos a ver hoy día, ¿ya? Pero más o menos adelante pueden irse proyectando que luego todas las tablas que nosotros tengamos en nuestro documento se tienen que relacionar. Necesariamente, sí,
necesariamente todas las tablas, ya lo habíamos conversado, se tienen que relacionar. Entonces, para ir resumiendo lo del día miércoles, les dejé de actividad en ese momento que ustedes realicen, sí, ustedes realicen las tablas. Ya más o menos les habrá quedado algo así. Más o menos, repito, les habrá quedado algo así. A ver, les muestro lo que tengo por acá, que les voy a compartir también en el aula virtual. ¿Sí? Miren lo que he colocado acá. He colocado tres tablas. Una se llama artículos, otra costos y otra precios. Veamos la de artículos. ¿Qué dice artículos? Tiene un campo ID que se refiere a su código, código del artículo, su nombre del artículo, marca, unidad y fecha de caducidad. ¿Ven? En esta base de datos, o en este ejemplo, he considerado esos campos. El primero que dice, aceite, capri, botella y con una fecha. 2, arroz, paisana, unidad de venta, paquete y una fecha. Fideos, Don Vittorio, bolsa y otra fecha. Y 4, leche, gloria, tarro y otra fecha. Pregunta, primera pregunta de concepto. Bueno, acaba de ser aceite. Pregunto, en la número 2 que dice arroz, pregunto, ¿puedo colocar en vez de arroz acá aceite? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede o no se puede? ¿Podría haber uno que diga aceite y otro dos que también diga aceite? ¿Se puede o no se puede? A ver, intentémoslo, a ver, voy a colocar aceite. Sí se pudo. Ya, eso de ahí, correcto. Es otro código, muy bien. Pero ¿qué más tienen de diferente? ¿Uno qué marca es? Uno es Capri y el otro. Entonces, no son del mismo producto, ¿verdad? A pesar que tienen el mismo nombre, no tienen la misma marca y además tienen otro código. A ver, nuevamente, si acá dijera galleta, si acá dijera galleta, si ahí dijera galleta y la marca, por ejemplo, una marca de galleta. Ya, o sea, me refiero a la marca, o sea, ya. Por ejemplo, galleta Oreo. Y su marca es, creo, Field, Oreo, la marca. Field creo que es, ¿no? Ya, colócalo, colócalo. Ya, Oreo, sí, Oreo. Ya. Galleta, galleta mejor ponle, porque no confundirnos. Galleta. Ya. Ya. Galleta, el nombre del artículo y la marca. Ponle, por ejemplo, soda. Field, ¿no? Field. Marca Field. Ya. En la 2, ponle galleta también, el nombre del artículo. Nombre del artículo. No, nombre del artículo. Galleta, pero ahora otra marca. Sí, otra marca de galleta. O sea, otra empresa que hace galletas. Galleta, ponle galleta. Galleta y nombre, marca del artículo Costa. Costa. Ponle el mismo nombre, no galletas. Galleta nada más. Sí, sí. Sí, no, ponle lo que dijiste. Costa. Sí. No que borrarle la S. Ya, entonces, miren, tenemos, tenemos dos productos. Tenemos dos productos que tienen el mismo nombre, pero ¿qué sucede? Que tienen diferente marca y tienen diferente artículo. ¿Eso es algo válido? Sí, porque no son del mismo producto. Esa base de datos, por ejemplo, podría ser todo galleta, pero al ser de diferente marca, ¿sí? Al ser diferente marca, ya ahí hay una diferenciación. Por lo tanto, podrían tener el mismo nombre. Pero ¿qué es lo que no pueden tener igual? ¿Qué es lo que no pueden tener igual? El ID, correcto, el código o el ID. Hasta es más, acá podría ser galleta field y acá también galleta field. Mira, ponle nombre del artículo field. El otro. Acá, field. Ponle también field, abajo, field. Ya ahí miran, ahí nombre de la galleta field. Y abajo también galleta field. Pero ¿qué podría cambiar? La unidad de venta. Uno, su presentación, por ejemplo, en cartón, ¿cómo se llamaría? Premium, por ejemplo, a ver, ponle premium.
Ahí, en vez, el primero, ponle premium. Su presentación es premium. Y la otra, ponle lo contrario, clásica, muy bien, clásica. ¿Ya? O sea, se puede dar estos casos, que tú llenes una base de datos que si bien de repente parecen lo mismo, pero no lo son. ¿Qué diferenciación tiene el uno con el 2? Perfecto, uno es premium y el otro es clásico. Son galleta, galleta, fill, fill, pero la unidad de venta, ahí está la diferencia. Uno es premium y el otro es clásico. Muy bien. Entonces, se pueden topar con estos casos en los cuales de repente tengan los mismos nombres, ¿ya? Pero diferente unidad de venta. Otro ejemplo de repente más conocido. En una lista de estudiantes pueden haber varios que tengan el mismo nombre, pero ¿qué es lo que no tienen en común? El apellido. Y si tienen el apellido en común es porque probablemente son hermanos o familia, ¿sí? Hermanos o familia. Y si de repente tienen el mismo nombre, tienen el mismo apellido, pero ¿qué no tendrían en común? El DNI, exacto, ellos lo entendieron. El nombre, apellido, DNI, y es por eso que es necesario, siempre para poder diferenciar, tiene que haber un campo código, un campo que diferencie un registro con otro registro. Ya, algo de esa tabla que están viendo ahí que no hayan entendido o que les parezca de repente que no puedan hacer. ¿Se acuerdan que yo les pedí dos registros? Ya más o menos yo he considerado estos campos. Ustedes han considerado otros. ¿Está bien? Y esto no significa que esté mal. A ver, abre el otro que dice costos, la otra tabla. La tabla, está arriba, arriba. Dale clic donde dice costos. Todavía, todavía no estamos en uno. El de costos. Ahí está arriba, costos. Costos. Ya. Lupa, lupa. Ya está abierta ya la lupa. Dale más. Ya. A ver. A ver, tenemos nuevamente ID. No lo cierro, minimízalo. No, más, minimiza. Ya. Tenemos nuevamente ID, nombre del artículo, marca del artículo, unidad del artículo y costo unidad, en la cual tenemos aceite, arroz, fideo y leche. Abre la siguiente tabla. Hay otra más que se llama artículos, precios. Precios. Dale el clic. Ya. Se preguntarán por qué hay una que dice costos y hay otra que dice precios. Lo que sucede es que en este ejemplo que les voy a compartir, y esto lo entenderán más las personas que trabajan en tienda, que uno tiene un precio que es el que tú das al público, pero ustedes también tienen un precio que es el al que ustedes consiguen el producto. Por ejemplo, para yo poder vender de repente una galleta, un ejemplo nada más, la galleta de repente a mí me vale 30 centavos, pero yo la tengo que vender para tener una ganancia a un precio mayor, ¿verdad? Entonces, si a mí me cuesta 30, lo puedo vender a 50, a 60. ¿A eso cómo se le llama? Margen de ganancia. ¿Alguien ha entrado, por favor? Acéptalo. Ahorita con los términos. Acéptalo, acéptalo, acéptalo. Ya, estábamos hablando del margen de ganancia. ¿Qué era el margen de ganancia? Bueno, es un poco de Excel, pero a ver, hablemos un poquito de eso. Es la cantidad que yo le quiero obtener al producto. Repito, si a mí me cuesta una galleta, ya precio de repente mayorista, que también se suele llamar, te cuesta 30 centavos, yo lo tengo que vender a cuánto. Puede ser más de 40, a partir de más de 40, porque si tú lo vendes igual, ¿estás ganando o no? No ganas nada. Tiene que ser a partir de 40 a más. Tú lo quieres vender un sol, puedes hacerlo, pero ya depende de quién te compraría, ¿no? Entonces, ese es el margen de ganancia. Es por eso que aquí hay dos tablas. Una dice costos y otra dice precios. A ver, muestra la de costos. La de costos, el aceite, ¿cuánto está? ¿Y el precio? 7, ¿verdad? ¿Cuánto le está ganando? 50 centavos, ¿se entiende? A ver, nuevamente, muéstralo. Ya, costos, el costo de unidad, 6 soles 50. Y para yo obtener una ganancia lo estoy vendiendo a
7 soles. Entonces, es por eso que ambos, en este ejemplo, no necesariamente puede ser así, ¿ya? En este ejemplo he considerado esos dos campos para cada tabla, en la cual uno hace referencia a lo que a mí me cuesta y en el otro el precio que yo le voy a dar al público. Y el tema de sumas y restas ya eso es Excel, por eso no me voy a ahondar en eso, simplemente lo comento. En alguno hay una cantidad y en el otro hay otra cantidad. Ustedes también, en este ejemplo de la tienda, ustedes también colocaron sus propios campos. Algunos colocaron más, otros de repente colocaron meros. También tengan muy en presente que la parte de digitar los registros, eso ya no es Excel, eso ya es digitar, eso ya es llenar nuestra tabla. ¿Qué es necesario hacer? Sí, porque cuando nosotros pasemos a consultas, ¿ya? Cuando nosotros pasemos a consultas, si mi tabla está vacía, pregunto, ¿podré hacer consultas? No, pues ¿cómo vamos a preguntar algo que no exista? Entonces tiene que haber información, ya que si tu tabla está vacía, no vas a poder llenar las consultas. El día de hoy ya vamos a agregar los campos en el ejemplo que yo les voy a dar, pero además vamos a modificar las propiedades. Repito, además vamos a modificar las propiedades. Ya, ahora sí, abre la diapositiva. A ver, sí. Sí, cierra la número 3 y abre la 4. Cierra la 3 y abre la 4. Sí. Ciérralo, no guardar, no guardar, no guardar. Sí, no guardar, no guardar. Y la 4, ya. Ya, ¿qué vamos a ver hoy día? ¿Qué dice ahí? Campos y consultas. Vamos a entrar ya viendo nuestro primer vistazo al tema de consultas. Entonces, a ver, atención chicos. ¿Qué es una consulta? Las consultas es una forma de buscar o recopilar información de una o más tablas para conseguir información detallada de una base de datos. Al crear una consulta, defines condiciones específicas de búsqueda para encontrar exactamente la información que deseas. A ver, ¿qué significa todo esto en cristiano? Que las consultas son preguntas que yo le voy a hacer ¿a quién? A la base de datos para conseguir información. Por ejemplo, si yo tuviera la base de datos del instituto, una pregunta válida, si yo tuviera la base de datos del instituto, ¿cuál sería María o Ángeles? Si yo tuviera la base de datos del instituto, era una pregunta que te harías. Ajá, a ver, te ayudo. Me gustaría saber cuántas personas aquí tienen mi apellido. Porque yo creo que soy el único Maguiña, pero me gustaría saber si alguien del instituto también es Maguiña, para saber si es familia. Ya, ya tiene un ejemplo. A ver tú, ¿qué te gustaría de repente saber? Si tuvieras la base de datos del instituto. Por ejemplo, otra idea. Diego, a ver, Diego. Ya, perfecto. ¿Cuántos estudiantes hay en el módulo de experto? A ver, otra pregunta, Katia. ¿Qué te gustaría saber si tuvieras la base de datos del instituto? ¿Cuánto es el costo de un curso? Puede ser. ¿Cuántos chicos tienen más menos de una edad? Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes tienen más de 20, de 30 años, de tal cantidad? Otra pregunta. De repente, ¿cuántos alumnos hay en total? ¿Cuántas alumnas hay en total? Entonces se puede hacer un montón de preguntas. ¿Y todo eso cómo se le llama? Consultas. Consultas. El instituto, obviamente, realiza esas consultas, mayormente para saber estudiantes, cantidad de estudiantes, cuántos han pagado, cuánto pagan, X cosa. Entonces, una base de datos es muy importante, ¿está bien? Una base de datos es muy importante porque te brinda esa información. Pero, ¿qué pasaría si la base de datos estuviera mal? Las consultas estarían mal. Entonces, todo parte de tu base de datos. Si tú lo haces mal, las consultas salen mal.
Siguiente diapositiva. Dice, ¿qué son las consultas? Por ahí, ¿qué he colocado? A ver, dice, ¿cuál es el apellido del estudiante Carlos? ¿Cuál es el curso que lleva el estudiante Carlos? Y por último dice, ¿cuál es el curso, horario, profesor en el cual tiene clases Carlos? Dice, oye, hay una tabla que dice alumno, una tabla profesor y una tabla curso. Ya, eso lo vamos a socializar luego. Siguiente diapositiva. Esa no debería estar ahí. Bueno, ya. El día de hoy vamos a crear una base de datos que tiene que ver con una peluquería. ¿Está bien? Repito, el día de hoy vamos a crear una base de datos que tiene que ver con una peluquería. Esta base de datos va a tener básicamente 4 tablas principales. Ahí les voy a mencionar. Una de ellas, ahí voy a cerrar esto. Una de ellas, todavía no. Una de ellas, disculpen, va a tener 3. Una de ellas se llama citas, otra se llama clientes y la otra se llama estilistas. O ahí le he colocado qué nombre, empleados. ¿Ya? Una se llama empleados, una citas y otra clientes. El primer paso que nosotros habíamos planteado, ¿cuál era? Colocarle un nombre. ¿Ya qué nombre quieren colocarle a la base de datos de hoy día? Claro, al salón. Soho, ya colócale. Donde dice salón y spa, colócale Soho. Bórrale y colócale Soho. Ya, dale, colócale Soho. Ya, repito, esta base de datos tiene básicamente 3 tablas. ¿Cuáles son? Citas, empleados y clientes. Citas, empleados y clientes. Pregunto, ¿qué otra tabla podría tener? Ahí está arriba. Servicios, otra. Sucursales y otra. Ya, ahí por ejemplo se me pasó, pero ya está relacionada 3 tablas. Proveedores, pregunto, ¿con qué se relacionaría? A ver, hay que socializarlo. Servicios, a ver, servicios, entiéndase como la lista en la cual este salón spa brinda. Por ejemplo, peluquería, manicura, pedicura, masaje, X cosas. Ya, eso entiéndase como servicios. Sucursales, lugar, ¿verdad? San Juan, Chorrillos, Miraflores, ya. Proveedores, ¿cómo lo entienden ustedes? Claro, las empresas que nos brindan los productos. Por ejemplo, de repente Soho o este ejemplo ficticio trabaja con Head and Shoulder y nos traen productos de Head and Shoulder. De repente de Schwarzkopf, X marca. No conozco mucho, solo conozco esas dos. Entonces, bajo ese concepto, nuevamente pregunto, ¿mi tabla sucursales con qué se relaciona? ¿Se relaciona con empleados, con citas, con clientes, con proveedores o servicios? ¿Cuál es la que relaciona a todas? O la que relaciona casi todas. ¿Se entiende qué citas? A ver, mira, si tú relacionas sucursales con citas, a ver, ponle una flechita de sucursal a citas, insertar flecha. A ver, vamos a entenderlo. ¿Puedes aumentarle el grosor, sabes? Contorno. Y grosor, abajo. A ver, acá en este caso su compañera ha relacionado sucursal con citas. Ya, vamos a ver si está bien o mal. Eso hay que entenderlo. Nosotros mismos, con propio entendimiento, a base de materia gris, lo vamos a entender. Ya. Si yo lo hago de esta manera, porque su compañero dijo con empleados, vamos a verlo primero así. Ya. Entiéndase que en sucursales, ¿qué hay? Los locales, ¿verdad? A ver, pregunto, al menos díganme 2 campos de sucursales. Ya, a eso quiero llegar, pero mi pregunta era, mencionen al menos 2 campos de sucursales. Primer campo, el campo, ojo, campo. ¿Cuál era el primer campo que hemos nosotros determinado en todas las tablas? Código
de la sede, del lugar. ¿Sí? ¿Se entienden o se perdieron? El blog de notas. Blog de notas, abre el blog de notas. Sí. Blog de notas. Blog de notas. Ya. Colocas tabla, sucursales. Tabla, sucursales. Todo en mayúscula. Tabla, sucursales. Sucursales. O sucursal, como guste. Sucursal. Ya. Mi primer campo, ¿cuál es? Código, sucursal. ¿Se entiende? Sí, ¿no? El primer campo, código, sucursal. Y otro campo más. Recuerda que ahí varía un código. ¿Qué más necesita? Un nombre, ya, pero nombre sería decir lo mismo que el lugar, ¿verdad? Miraflores, Chorrillos. También puede ser de repente distrito o no. Ya creo que mejor distrito. Ya, distrito, ¿verdad? Ya. Sí, nombre es una otra cosa, ¿verdad? Ya, distrito. Ya. ¿Pueden haber más campos aquí? Otro, a ver, me en otro. Ya tengo el código de la sucursal, el distrito en el cual está esta sucursal. Agenda, a ver, explícame cómo lo entiendes, la agenda. Ya, eso estaría en otra tabla. Que sea únicamente la sucursal. Información única de la sucursal. Ya, a ver, su compañero acaba de mencionar horario. ¿Se entiende que el horario es exclusivo de la sucursal? Claro, por ejemplo, hay sucursales que atienden más temprano, hay otras que cierran más tarde. Por ejemplo, ahorita que está habiendo bastantes marchas, hay sucursales que cambian de horario. De repente en Miraflores atienden hasta las 11, pero la de Lima ya hasta las 6 de la tarde. ¿Entiende? Entonces, el horario es exclusivo de la sucursal. Ya, muy bien. Otro más para irme contento. Otro campo más exclusivo de la sucursal. Si yo coloco acá promociones, pregunto, ¿la promoción estará bien acá o sería mejor que esté en una tabla distinta que diga promociones? Se lo dejo para que lo piensen. Se lo dejo para que lo piensen. Ya, ya con esos tres creo que es suficiente, ¿no? Ya, a ver, volvamos a la diapositiva. Ahora hablemos, ya hablamos de código, de su distrito y el horario. Ya, pregunto, ¿se relacionará con citas bajo lo que hemos entendido, sí o no? Sí, sí, porque las citas están en función también de la sucursal. ¿Y bajo qué más está en función una cita? Bajo los empleados. ¿Está bien? Los empleados. Los empleados, por ejemplo, no sucede acá en el instituto, pero sucede en las academias. Los profesores o docentes de academia no son exclusivos de un lugar. Esos profesores rotan. De repente tienen clase en la mañana en San Juan y en la tarde tienen en Chorrillos. Entonces, un empleado no necesariamente es exclusivo de un lugar. Bueno, acá en el instituto, como solo es una sede, no es ese caso. Antiguamente habían dos, uno en la avenida Guaylas, pero ahora solamente es una sola sede. Ya, entonces, para ir terminando, ¿la sucursal se relaciona con el empleado, sí o no? Hay un sí y un pero. ¿Se relaciona con el empleado, sí o no? Sí, pero no directamente. Y claro, ¿y cuál es la que en el intermediario entre la sucursal y el empleado? La cita, la cita. ¿Se entendió? El intermediario, adelante, Eric. El empleado, ajá, el empleado, el empleado se relaciona o el estilista se relaciona con la sucursal, sí, pero no directamente. ¿Está bien? Pero no directamente. Pide permiso, por favor. Ya, gracias. Ya. Ya, ahora veamos de los clientes. El cliente, ya, o el cliente se relaciona con la sucursal, ¿sí o no? Sí, pero no directamente. ¿Mediante quién? Entonces, más o menos ya están entendiendo que la cita juega un papel muy importante, ¿verdad? Porque es la que está vinculando casi todo. Ahora hablemos de los servicios. ¿Los servicios con qué se relacionan? Con las sucursales, con las citas, con los empleados, con los clientes.
Ya, vamos a entender primero esto. ¿El servicio se relaciona con la cita? Si tú lo dices que sí, ya y está entrando a la cita, ya se está vinculando con todo lo demás, lo cual me parece válido. Ya, relaciónalo. Servicio con la cita. Hasta ahí la tabla cita se está relacionando con cuatro, mira. Con citas se está relacionando con cuatro tablas. Y para ir terminando, proveedores. ¿Se acuerdan que era proveedores? Era la tabla que ofrece productos, ya que ofrece productos para que se pueda, para la empresa que pueda trabajar. Entonces, ¿con qué se relacionarían los proveedores? Primero, para entenderlo mejor, hay que escribirle sus campos. A ver, nuevamente bloc de notas. Bloc de notas. Ya. Baja un poco. Colócale tabla proveedores. Tabla proveedores. Tabla proveedores. ¿Ya qué campos tiene la tabla proveedores? Código del proveedor. Recuerden que son campos exclusivos del proveedor. Ya, su código del proveedor. ¿Qué más? Ya su nombre, empresa, uno más. Mercatea, Paola, ayúdanos, uno más que tenga que ver con proveedores. A ver, por eso hay que entenderlo bien. A ver, entendamos todos que la tabla proveedores es una tabla que tiene personas que ofrecen productos y que pertenecen a diversas empresas. ¿Se entiende así? Ya. Entonces, si lo entendemos así, ahora sí hay que ver con qué se relaciona. Adelante, ¿qué tal? Buenas noches. Hay que ver con qué se relaciona. Ya. Vuelve a la diapositiva. Ya. Esa tabla proveedores, con quién tendría que ver? Por ejemplo, ahí hay varias respuestas. ¿Ya? Ahí hay varias respuestas. Por ejemplo, alguien puede decir, y alguien no lo ha dicho, pero alguien puede decir que la tabla proveedores no se relaciona con ninguna, sino con otra tabla más. Podría darse el caso. ¿Con qué tabla? Con el área administrativa. Es una tabla que no hemos considerado, ya que el área administrativa determina qué productos necesitamos. Pregunto, ¿eso lo hace el estilista o lo hacen las personas que trabajan en área administrativa? Es como, por ejemplo, a ver, acá en el instituto, yo determino qué computadoras tienen Axel o lo hace soporte técnico. Soporte técnico. Pero ambos somos empleados de aquí. Pero yo estoy encargado de una cosa y el soporte técnico de otra. ¿Está bien? Otro ejemplo. Yo no determino los correos institucionales. ¿Eso quién lo hace? Soporte técnico. Yo no creo sus correos. ¿Está bien? Eso lo hace soporte técnico. Bajo el mismo entendimiento, pregunto, ¿los estilistas determinarán qué productos necesitamos o lo haría el área técnica, el área de soporte, el área de administrativa? Entonces, habría que agregar una tabla más. ¿Se entiende? A ver, colócale. Y ven que el ejercicio se está volviendo bien complejo, ¿verdad? Porque estamos determinando más tablas. Y esa tabla de ahí ponle área administrativa como gustas colocarle, soporte técnico, como gustas colocarlo. A ver. Área administrativa. Administrativa. Ya. Y ahora sí, proveedores, relacionarlo con esa tabla. Sí, con área administrativa. Ahora, área administrativa, pregunto, ¿se relacionará con la cita? ¿Tendrá algo que ver el soporte con las citas? ¿Sí o no? No, no tiene nada que ver.
Pregunto, ¿ustedes conversan con soporte técnico por las clases? No, no. Entonces, ahora, ¿el área administrativa con qué se relacionaría? Ya podemos relacionarlo con los empleados. Podríamos relacionarlo con los empleados. Y por último, para cerrar esta idea, ¿de qué depende de que todo esto esté bien o mal? Y ahí te voy a dar la respuesta que también es para todo. Si esta base de datos que nosotros creemos a la hora de realizar las consultas salen bien, es porque mi base de datos está bien. Pero si a la hora que esto de aquí yo lo ejecuto y las consultas salen mal, es porque la base de datos está mal y necesita depurarse, necesita corregirse. Entonces, ¿de quién depende de que lo que tú hagas esté bien o mal? No es del profesor, es de las consultas, de las consultas. Si tu consulta sale bien, es porque lo que tú has hecho está bien. Si la consulta sale mal, es porque lo que tú has hecho está mal. Entonces, miren cómo este ejercicio se ha vuelto bastante complejo porque habían muchas más tablas. Para este caso, nosotros únicamente vamos a trabajar 3 tablas. ¿Cuáles son? Las que están de morado. Empleados, citas y clientes. Nada más. Pero entiendan, por favor, que este ejemplo, este ejercicio puede tener más tablas. ¿Y cuál es la parte más pesada? ¿Cuál es lo que le ha parecido más complejo de todo lo que acabamos de hacer? Enlazar, ¿verdad? Determinar qué se vincula con qué. Esa es la parte de probar. Hasta el momento, ojo que no es la más difícil en todo el curso, pero hasta el momento es más difícil todavía. Hasta el momento, lo más difícil que estamos determinando es qué se relaciona con qué. ¿Está bien? Porque dependiendo de eso también tu base de datos puede estar bien como puede estar mal. Por ejemplo, ¿cómo hubiera estado mal si yo relaciono, por ejemplo, proveedores con clientes? Por eso que es bastante el razonamiento lógico, ¿verdad? Es bastante para pensar, tiene uno que analizar. Ahora, sigo comentando. Dime. Ya, pero como tenemos un empleado, ahí ya se han conectado. ¿Ya? Como ya hay un vínculo de conexión entre la cita y la administrativa, ¿cuál es? El empleado. Ya no necesito vincularlo, porque ya está conectado de una manera indirecta. No necesito ya vincularlo directamente, ¿sí? Dime. Ah, muestra el blog de notas, por favor. Dime. Ah, ¿qué pasa si vinculo mal? Ya. Si yo vinculo mal dentro de Access, las relaciones, así como Badabun, se pueden eliminar. Si yo vinculo mal una relación o hago mal esta parte, ya también se puede eliminar. Las relaciones se pueden eliminar. Ojo, y acá hay una parte que, bueno, voy a adelantar esta parte de acá. La relación se puede eliminar fácilmente siempre y cuando las tablas estén vacías. Repito, las relaciones se pueden eliminar fácilmente si las tablas están vacías. Si tú quieres eliminar una relación y las tablas ya las llenaste con registros, obviamente con información, ahí es más complicado. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Que cuando lleguemos a ese punto, que va a venir obviamente en el examen final, tú quieras saber si tus relaciones están bien o mal, tienes que probar o verificar antes de llenar las tablas. Porque si primero las llenaste y luego vinculaste, ahí ya te la estás jugando. Porque si tú tienes un error, ya no te va a dejar vincular. Si tú tienes un error a la hora que llenaste los registros y quieres vincular y te equivocaste, así sea en una letra, ya no vas a poder vincular. Por eso, si gustas, escríbelo, apúntalo, tatúatelo. Antes de llenar las tablas, tengo que vincular. Antes de llenar las tablas, tengo que vincular. No es obligatorio, pero es lo recomendable. ¿Por qué? Repito nuevamente. Porque si tú vinculas y llenaste las tablas
y te equivocaste, la relación no la vas a poder generar. Por eso que primero se vincula o se llena las tablas. Ya. Entonces, ya hemos analizado aquí en esta base de datos que se llama Soho las 4 tablas que no vamos a utilizar. ¿Cuáles son las que vamos a utilizar? Empleados, citas y clientes. Muy bien. Empleados, citas y clientes. Suficiente con esas 3. Ahora, hablemos de las propiedades. Abre bloc de notas. Ya. Vamos a hablar, colócale propiedades de los campos. Propiedades de los campos. A ver, empecemos por uno. A ver, los que me van llegando primero a la mente. A ver, por ejemplo, el de tipo hora. A ver, abre una base de datos en blanco. No es necesario que lo hagan lo que va a hacer su compañera. ¿Ya? No es necesario. Simplemente prefiero que presten atención a que copien lo que haga ella. A ver, veamos. A ver, miren lo que va a hacer su compañera, por favor. No es necesario que lo hagan ustedes. Sí, dale más, dale más. Ya. ¿Qué era lo primero que tengo que hacer? Ya para este punto espero que ya todos lo sepan. Cambiar de tipo de vista, ¿verdad? Ya, eso de ahí de ley, de ley. De frente, no lo pienses. Ver, vista, diseño. Ya. Colócale de nombre ejemplo. Ejemplo. Repito que lo que va a hacer su compañera no es necesario que lo hagas porque lo van a hacer en la base de datos de estilistas. Por eso que no es necesario que lo hagan. Ya. Deja ese campo tal como está y coloca otro que diga hora. Hora. Sí, debajo. No, debajo. Debajo de ID. Debajo de ID. Hora. Ya, hora. Si mi campo se llama hora, ¿qué tipo de dato tiene? ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Fecha y hora. Fecha y hora, ¿sí? Porque es hora. Ya. ¿Estamos bien? ¿Se entiende hasta ahí? Si yo tengo un campo que se llama hora, le corresponde fecha y hora. Ya. Pero ¿qué estoy mencionando ahorita? Que vamos a cambiar sus propiedades. ¿Ya? Nosotros, hasta la clase pasada, hemos colocado los tipos de datos. Pero ¿qué falta ahora? Cambiar propiedades. ¿Está bien? Ahora, selecciona fecha y hora. Ya. Ahora bajas hasta abajo. Baja abajo. Baja, baja. No, baja. Tu cursor, bájalo. No, baja. Cursor. Sí, baja, mira. Ah, ya, ya. Formato, un poquito más allá, que te aparezca una flecha. Ya. Ya. Si yo selecciono fecha, digo hora, mi campo se llama hora, ¿qué le corresponde? Hora corta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? A ver, miren, por favor, por eso digo, primero, por favor, presten atención. Primero quiero que entiendan esto. Ya hemos determinado que mi campo hora es fecha y hora y estamos cambiando sus propiedades. En formato, ¿cuál voy a escoger? Hora corta. ¿Pude haber escogido otro? Sí, pero el más básico, ¿cuál es? Hora corta. ¿Está bien? Porque mi campo se llama hora. A ver, agrego otro campo que diga fecha. Fecha. Si yo coloco un campo que diga fecha, ¿cuál va a ser el tipo de dato? ¿También fecha y hora? Sí, también fecha y hora. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de uno con otro? Que ahora, en la parte de abajo, en formato, ahora ¿cuál escojo? Muy bien, ahora escojo fecha. Dale. Ahora ¿cuál escoges? Fecha corta, fecha corta, fecha corta, fecha corta. No, no, hora no. Fecha. Sí, relájate. Ya, fecha corta. Ya. ¿Hasta ahí se entiende? Por favor, comenten. Ya, antes de ir avanzando. ¿Ambos campos tienen el mismo tipo de dato? Sí. ¿Pero en qué se diferencian? Que uno el formato es hora y otro el formato es fecha. Ahora, vayamos a la tabla. Vayamos a la tabla. Ver, ver, vista hoja de datos. ¿Desea guardarlo? Sí. ¿Desea guardarlo? Sí. Ya, a ver. El ID se llena automáticamente, no cambió nada, pero a ver, coloca en hora. Ya. Ahora en hora, ¿qué tendría que colocar? Por ejemplo, inventa una hora. Coloca
Las 3, 2.00, 3, 2.00, 00, 00, ya. Eso clic fuera, ya, y está la hora, y ahí una fecha, ¿verdad? Puedes seleccionarlo, ahí en el calendario que te aparece al lado. Ya, 18:00. Ya, hasta ahí se entiende, coméntame por favor. Uno es hora y el otro es fecha, ¿está bien? Es la diferencia. Volvamos, dime. Ah, lo de las 3 lo coloqué al azar. O sea, no necesariamente pudo haber sido las 3. A ver, cámbialo. Ahorita son. Ah, ya. ¿Cómo sabes si es turno mañana? Porque el horario de 24 horas tiene 13, 14, 15, 16, 17, 18. Por ejemplo, colócale 19:50, que es la hora actual ahora, ahorita. 19:50. 19, 2.50. 50. Enter. Ahí está. 19:50. Ahí se sobreentiende que son las 7:50, ¿verdad? Ya, ya listo, ya. Volvamos a la vista de datos. Volvamos a la vista de datos. Ver, vista diseño. Ya, vista diseño. Ya, sigo modificando. Ahora, selecciona nuevamente la hora. Pero el otro, ya. Vuelvo, bajo, bajo, bajo. Te explico otro campo más. Ya vimos el que se llama formato. Ahora vamos a ver el de máscara de entrada. El campo máscara de entrada es un campo que sirve bastante, ¿ya? Pero vamos viendo poquito a poquito. No. El campo máscara de entrada es una propiedad que te permite colocar información previa antes de llenar el campo. Lo vas a entender cuando veas lo que va a suceder. Repito, es colocar información o colocar parámetros antes de llenar ese campo. Miren, voy a colocar lo siguiente y cuando vayamos a la vista de datos lo van a entender. Estoy colocando 00, 2.00. Ya, vuelve a la vista de datos, a la otra vista, vista de diseño. Vista, hoja de datos. Ajá, dale. Deseo guardarlo, sí. Y ahora, selecciona ahora. El otro. Abajo. Ya. ¿Qué sucedió? Que ahora hay dos casilleros vacíos, dos puntos, para llenarlo mucho más rápido. Ahora solamente, ¿qué colocas? Números. Ya no tengo que estar colocando los dos puntos. A ver, ¿será verdad? A ver. Ya, ¿es más rápido o no? Claro, porque ya no tengo que colocar dos puntos, dos puntos, dos puntos, dos puntos. Ya ven que es muy útil esta propiedad. ¿Cómo se llama? Máscara de entrada. De entrada. Se sobreentiende por qué de entrada, porque es información previa antes de llenarlo. Ya. Complétale otra fecha antes de hacer otro ejemplo. Selecciónale una fecha, cualquiera. Ya, al otro. Ya. Entonces ahí se entiende que ya se puede llenar mucho más rápido, ¿verdad? Ya. ¿Se podrá hacer lo mismo con fecha? Sí. ¿Cómo sería en fecha? Miren, si para la hora coloqué 002.00, para fecha, ¿cómo sería? 00 slash 00 slash 0000. A ver. 00 slash. Ya, a ver, ¿cómo se hace el slash? El slash es el dividir en tu apartado numérico o también se puede hacer con shift y la tecla. Ahora vamos a adivinar cuál es acá. Ya, hazlo con el dividir ya. 00 000, 4 veces 0, ¿verdad? Ya, a ver, veamos si está bien. Vista diseño, no digo, vista hoja de datos. Deseo guardarlo, sí. A ver, veamos, a ver. El de la hora ya sabemos que se llena rápido, pero ahora miren la fecha. Ahí ya lo puedo llenar más rápido. Ya no tengo que estar escribiendo ya una fecha. Esta es la forma en la cual yo lleno los registros en el instituto o en la base de datos del instituto. Cuando yo lleno fechas o notas, está con máscaras de entrada. Aunque no, no seleccionado.
2023. 23. Conclusión. Ya. Hasta este punto, ya, ojo, ojo, no, no corramos, no corramos. Estamos viendo, cambiando las propiedades de qué tipo de dato. ¿Cuál es el tipo de dato que estamos cambiando las propiedades? De fecha y hora. Ya, veamos otro. Colócale una hora, porque no, que no quede vacío. Al registro de. Ajá, colócale una hora. Veamos otro. Le voy a enseñar otra propiedad que van a utilizar bastante y van a ver por qué. ¿Ya? Vuelve a la vista diseño. ¿Queda tiempo? Nos queda aquí 5 minutos. A ver, colócale sucursal. Es un ejemplo nada más. Tipo de dato. Presten mucha atención porque lo van a utilizar bastante. ¿Cuál va a ser el tipo de dato que voy a utilizar? El último. Miren, miren por favor, el último. Asistente para búsqueda. Dale. Muestra lo que dice. Ya, siguiente, siguiente, siguiente. No, atrás, 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 atrás. Ya. Escribir los valores que deseo. Siguiente. Y ahí, en la columna 1, colocas las sucursales que quieras que aparezcan en una lista desplegable. Por ejemplo, coloca SJM de San Juan de Miraflores, SJM, y abajo SMP, San Martín de Porres, y uno más, Chorrillos, por ejemplo, Chorrillos, Chorrillos. Ya BS, ya lo quieres colocar, ya BES, Vía El Salvador, ya. Finalizar, finalizar. Y ahora vuelve al otro, vuelve a la vista de datos, vuelve a la vista de datos. ¿Desea guardarlo? Sí. Y miren lo que va a pasar. Selecciona la sucursal del primero. Ah, ya no tengo que estar escribiendo. ¿Ahora qué? Ahora ya puedo seleccionar. A ver, agrégale una sucursal al otro. Y esto de acá lo puedes aplicar a un montón de cosas. ¿Se acuerdan cuando colocamos nuestro campo estado civil? ¿Lo puedo aplicar con esto o no? Claro, yo podría colocar soltero, viudo, es complicado, ¿sí? Puedo colocar un montón de cosas. Ya no tengo que, ya no tengo que estar escribiendo, ¿sí? Ya no tengo que estar escribiendo, simplemente selecciono. ¿Cómo se llama este tipo de dato? Asistente. A ver, veamos un ejemplo más. A ver, nuevamente, ver, vuelve, ver. ¿Quieren ese? Ya, vamos a hacer ese. Ya. Lista, diseño. Ya. Ponle estado civil, quieren. El público quiere estado civil. Guión abajo, nunca te olvides. ¿Sí? Eso de ahí, por favor, siempre practíquenlo. Civil, civil. Sí, siempre el guión abajo. Ya. ¿Cuál es el tipo de dato? ¿Cómo se llama? Asistente para búsqueda. ¿Qué selecciono? Escribir los valores que deseo. ¿Qué hago luego? Tienes paciencia. Siguiente. Y completo. Ya a ver. Coloca. Ya, ¿cuál sería el primero? Soltero. Debajo. Casado. Viudo. Divorciado. Complicado. Viudo. Divorciado. Complicado, ¿qué? Complicado. De día casado, de noche soltero. Ya, finalizar, 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 finalizar. Ya, a ver, vista hoja de datos. Qué suerte que. Dale. Ya están. Ya, a ver, estado civil. Ya, complételo. El otro. El tóxico, creo yo. Ya, ahí vamos a hacer nuestra primera pausa, chicos. Ahí vamos a hacer nuestra primera pausa. Le estoy explicando esto porque la base de datos que vamos a crear lo van a tener que aplicar. Pregunto, ¿en nuestra base de datos de estilista tendrá que ver con horas?
Claro, si le dices tiene que ver con horas, fechas. Cuando sacas una cita, sucursales. Ya, estado civil no creo, pero sucursal sí. Ya. Hagamos la primera pausa. Primera pausa. Ahora en el Kahoot Trivia 3, ¿sí? Los que gustan lo pueden seguir en la pantalla y si no, lo pueden abrir en su celular. Dime. Ajá, sí, dice Trivia 3. Trivia Access 3. Vamos a darle un minuto para que lo abran. Trivia Access 3. Trivia Access 3. ¿Ya listo? A ver, un ratito más. Dime. Reinícialo nomás. Ciérralo y vuelve a abrir. Ujú. ¿Ya está? ¿Listo? Ya, listo. A ver, colócale un nombre, Polito. Un nombre, ¿no? Hola. Ya, primera pregunta. ¿En tu celular? Sí. Está en su celular, en el grupo. ¿Listo? Primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes no es un tipo de datos en la... Entonces sigue colocando. Por ahora. Sí, sigue colocando más en la pantalla. A ver. Dice, ¿cuál de las siguientes no es un tipo de datos en Access? Primero dice fecha y hora. Ya lo acabamos de ver. Texto corto también. Número también. ¿Cuál no es? Campo. Campo no es un tipo de dato, sino hace referencia a lo que nosotros utilizamos en nuestra tabla. Next. Pregunta 2. En la siguiente imagen, si se agregara en el registro 8 un nombre de artículo aceite, ¿se podría? Lo hablamos en la primera parte. Dice, en el registro 8, ya, o sea, si hubiera, tiene 7. Si yo le agrego uno más, es el 8. ¿Puedo colocar otro que se llama aceite? Esa es la pregunta. Lo hablamos la primera parte de la clase. Se puede agregar siempre y cuando la marca del producto o la unidad sea distinto, ¿verdad? Puede ser aceite aceite, el primero es Capri y el siguiente de repente es Gloria, de repente es Primor, ajá, otra marca. Como también de repente puede ser otra unidad, porque el aceite puede venir de repente en lata, en botella, en vidrio, otras presentaciones. Ajá, correcto. Ajá, en esas latas también, esas de... Es lata, ¿verdad? Como bidones son. Ajá. Siguiente.
¿Cuál de los siguientes tipos de datos me permite crear una lista desplegable en la base de datos? Numérico, texto corto, lo acabamos de ver antes del break. Asistente de búsqueda o fecha y hora. ¿Cuál? Asistente de búsqueda. ¿Qué hacía el asistente de búsqueda? Poder generar una lista desplegable. ¿Está bien? Poder crear una lista desplegable. Numérico, datos números, texto largo, mayor a 255 caracteres, fecha y hora, lo acabamos de ver. O es una fecha o es una hora. Pregunta 4. ¿Se puede cambiar el tipo de formato de monedas en Access? Bueno, todavía no lo hemos visto, pero ¿qué dicen ustedes? Vamos a ver justo eso después del Kahoot. El de moneda, verdadero. Dentro del tipo de datos, fecha y hora, ¿cuántos tipos de formatos tenemos? A ver si se acuerdan. Ahí habían un montón. Cuando ella seleccionó la lista, habían varios. ¿Cuántos hay en total? A ver qué marcan. 7. ¿Será cierto? A ver, abre el blog, el access. Ver, vista, diseño. Selecciona uno de fecha y hora y cuenta. ¿Cuántos hay? No, no, no. El de fecha y hora. Ya. El formato, el formato. ¿Cuántos hay? 7, ¿no? 7, ¿no? A ver, a ver, ¿quieren verlo? A ver, lupa, lupa. ¿Quieren verlo? Lupa. Dale. Ya. Ya muestra. No, no lo cerras, minimista, ya. Abre la. Ya, a ver. Tenemos fecha general. Mira, ojo, que el fecha general te muestra todo. Te muestra la fecha y la hora. Fecha larga, el día en palabras, más un número, palabra y número. Fecha mediana, número, palabra, número. Fecha corta es el más usado, solo números. Fecha larga es con, con segundos. Y fecha mediana es lo que preguntó su compañera. ¿Cómo sabía si era AM o PM? Es porque hora mediana te permite colocar AM y también PM. Y el que estamos utilizando, hora corta, que es el que no utiliza segundos. Ahí están los 7. ¿Cuáles vamos a utilizar nosotros? Hora corta y fecha corta. Hora corta, fecha corta. Ya, vuelve el Kahoot. Ujú. Ya. Siguiente pregunta. Pregunta 6. Dentro del asistente de búsqueda, ¿podemos agregar una cantidad ilimitada, dice? Sí, ilimitada de caracteres. Digo, cantidad limitada de caracteres. En realidad, sí es limitada, porque esa lista se entiende que se va a abrir, ¿sí? Va a aparecer varias cosas, pero vas a colocar. Ajá, estoy explicando el por qué le estoy colocando falso. En realidad la herramienta es ilimitada, pero a la hora que tú lo apliques es limitada. ¿Por qué? Porque tú tienes que colocar una lista de productos que conozcas, ¿no? Por ejemplo, tú tienes tu tienda, ¿ya? Colocas arroz, aceite, azúcar, puedes colocar un montón, infinito, pero a la hora que lo aplicas tienes una cantidad de productos limitado. ¿Se entiende? Repito por qué he colocado lo de falso. La herramienta es ilimitada. Tú puedes llenarlo un montón de productos, ¿ya? Pero a la hora que tú lo apliques, tú tienes una lista de productos limitada. No obviamente no vas a vender productos que no tengas. Es una cantidad limitada de lo que tú puedas colocar. Siguiente. 7. ¿Cuál de las siguientes alternativas no cumple con las 3 tablas que se creó en la clase 3? A ver. Artículo, vigilancia, costos, directorio, costos, precio, artículo, costos, precio, artículo, costo, moneda. Es sobre lo que yo me mostré en la tabla de artículos. ¿Se acuerdan cuáles había?
Es la que yo abrí. Artículo, costos, precio. Sí, a ver, muestra esa tabla, que es justo lo que yo veo. Esta de acá. Se las había mostrado cuando les expliqué lo de las monedas. Esta de acá. ¿Se acuerdan que les expliqué lo del artículo, el aceite y el precio? ¿Se acuerdan? Costos, precio. Ya, esto se refiere. ¿Cuántas tablas hay? Tres, ¿verdad? Una se llama costos, precio, artículos. Y se los mostré cuando decía acá aceite y acá decía aceite. Solo que yo lo cambié ya. Acá está aceite, digo. 6.50 y el otro 7. Ya. A esto se refiere esa pregunta. ¿Cuál de las siguientes no son las tablas? ¿Cuáles son, digo? Artículo, costos, precio. Siguiente. El tipo de datos moneda no nos permite agregar el signo. Ese signo es del yuan. Es una moneda extranjera. Entonces dice, el tipo de moneda no nos permite agregar falso. Sí puedes agregar un tipo de moneda dentro de la opción de monedas. Y en este caso es el yuan. Siguiente. 9. ¿Qué es la máscara de entrada? Ya, esto también lo hemos socializado. Dice, es un conjunto de elementos aleatorios, es un nombre que se utiliza en los campos, cadena de caracteres define el formato de los valores de entrada válidos o es una propiedad de cada campo. ¿Qué sería la máscara de entrada? Cadena de caracteres define el formato de los valores de entrada válidos. A ver, explico esta respuesta que parece difícil. A lo que se refiere es que vamos a nosotros colocar valores válidos. Por ejemplo, en esa base de datos que nosotros creamos acá, que estábamos trabajando aquí, pregunto, ¿su compañera acá podrá colocar una palabra? A ver, intenta colocar una letra palabra. No te deja, ¿verdad? No te deja. Pero número sí. A eso se refiere válidos. A ver, vuelvo al concepto de la alternativa de Kahoot. ¿Qué dice la alternativa de Kahoot? Cadena de caracteres se refiere a una cantidad limitada. Define el formato y los valores de entrada, ya que recién estamos ingresando, válidos, o sea que se puedan digitar, que se puedan escribir. A eso se refiere. Última pregunta. ¿Sí? La última es. Última pregunta. La propiedad fundamental del campo clave es almacenar valores que no se puedan repetir. Ya esta pregunta es bien fácil. ¿Cuál era la propiedad del campo que lleva la llave? Campo clave se refiere al campo que lleva la llave. ¿Cuál era la propiedad que tiene el campo que lleva la llave? Que tenga valores que no se puedan repetir. ¿De acuerdo? Lo vimos desde la primera clase. El campo que lleva la llave tiene información que no se repite. Eso se refiere a la pregunta. La propiedad fundamental del campo clave, o sea, el campo que lleva la llave, es almacenar valores que no se pueden repetir. Ya. Ciérralo. Sí, ya terminó ya. Sí, ganó Oscar F. Sí, Oscar Fucay. Ya. Tras silencio, chicos. No se emocionen. Ya. Volvamos al ejemplo. Abre la lupa. Vuelve a la vista de datos. Sí, diseño. Ya. Agrega un nuevo campo. Colócale moneda. Ya se lo hemos visto hasta el momento. Moneda. Moneda.
¿Cuál es el tipo de datos si agrego moneda? Moneda, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Si yo le coloco mi tipo de dato moneda, es porque voy a ingresar monedas. Y ahora baja. No, no, el mismo moneda. Moneda. Ya, pero baja, baja, baja. No, o sea, moneda, pero sus propiedades de moneda. Tienes que seleccionar moneda. Y ahora sí. Ya. Formato. A ver, ¿qué formatos hay? Ahí te bajo la flechita. Ya. A ver, ¿qué monedas hay? Miren, por favor. Número general, moneda, que aparece en soles, euro, fijo, estándar, porcentaje y científica. Ya. Ahí la pregunta del yuan se refiere que yo puedo colocar ese símbolo, pero todavía no vamos a ver eso. Recién estamos viendo formatos. Entonces, si yo estoy trabajando con soles, ¿qué tengo que seleccionar? El de soles. Selecciona. Ahora vuelve a la vista hoja de datos. Hoja de datos. ¿Desea guardarlo? Sí. A ver, moneda, el primero. A ver, coloca una cantidad. Ojo que cuando ya tiene formato monedas, no necesitas colocar el S. 10 nomás, por ejemplo. No, no, solo 10, solo 10. Enter. Mira, le agregó automáticamente el S y el slash. Eso no se coloca. A ver, síguelo llenando. Al otro colócale 15, por ejemplo. Ya, esto te va a servir en un campo que tiene que ver con el estilista. ¿Ya? Ahí vamos a ver eso. Entonces, acabamos de ver fecha y hora, asistente para búsqueda y moneda. Creo que esos cuatro es suficiente para el día de hoy. Hay más propiedades que podemos modificar, por ejemplo, en número, en texto corto, pero para lo que necesitamos hoy día en esta base de datos, suficiente con esos cuatro. Repito lo que hemos modificado. Hemos modificado en uno fecha y en otro la hora. Hemos agregado una lista desplegable para que hayan opciones. Muéstralo de la lista desplegable. No, no, más rápido. Ahí. Bueno, hemos agregado una lista desplegable y por último hemos hecho lo de las monedas. 10, 15, 20. Ya. Suficiente con esas propiedades por el día de hoy. ¿Hay más? Sí, lo vamos a ver también, pero en la siguiente clase. ¿Ya? Sí, para no llenarlos de propiedades que tienen que ver con los tipos de datos. Ahora, analicemos para que ya pueden trabajar los campos para la base de datos que se llama, ¿cómo se llama mi base de datos de hoy día? Su compañera le colocó un nombre. Soho. Entonces, ahora analicemos los tipos de datos de la peluquería Soho. Colócalo. Peluquería Soho, tabla clientes. A ver, tabla clientes. Tabla clientes y empecemos con la canción. Paulina, primer campo. Si estoy trabajando con la tabla clientes, ¿cuál es mi primer campo? Código cliente. Pero ya para este punto ya saben que resumido es code.cli, ¿verdad? code.cli, ya. Colóquelo completo, pero ya saben que en su ejercicio colocan code.cli. Ya. Siguiente campo. Ya tengo el código. ¿Qué más necesito del cliente? ¿Necesitaré su nombre o no? Ya, colócale. Nombre, cliente, ya. ¿Qué más necesito del cliente? Su DNI, muy bien. DNI. Sí, colócalo, colócalo. Lo explico cuando se puede y cuando no se puede. Ya. Pregunto, ¿necesitaré también saber su cumpleaños? Puede ser que sí. Por ejemplo, hay empresas que en tu cumpleaños te dan de repente una cita gratis, un descuento. Por ejemplo, Cineplanet creo que te da una entrada gratis en tu cumpleaños. A mí el 25 me va a dar una entrada gratis. Entonces, hay empresas que sí necesitan saber tu cumpleaños, que en otras palabras, ¿qué es? Tu fecha de nacimiento. Y entonces ahí colócale cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños. Y otro campo, ¿les parece teléfono o celular? Como quieran colocarlo. Teléfono, celular.
Y correo. Terminamos con el de correo. Teléfono, correo. Se sobreentiende que es electrónico, ¿verdad? Ya. Pasamos a la siguiente tabla. Tabla estilistas. Tabla estilistas. Primer campo, Karim, de mi tabla estilistas. También, ¿verdad? Pero código de quién? Del estilista. Código estilista. Código, ajá, estilista. Código del estilista. Siguiente campo. Siguiente campo. Ya tengo el código del estilista. Nombre del estilista, ¿verdad? Ya tengo el nombre. Luego, ¿les parece colocar el pago por hora? ¿Cuánto gana el estilista por hora? ¿Está bien? Vamos a poder colocarle pago. Pago guión abajo hora. O sea, ¿cuánto gana el estilista por hora? Pago hora. Por ejemplo, en algunos trabajos que la mayoría te pide carnet de sanidad. ¿Y ese campo, qué tipo de datos sería? Es doble E. ¿Qué tipo de datos sería? Es el que tiene cuatro letras. Una empieza con S y otra con N. Carnet de sanidad. Ajá. No, digo, ¿qué tipo de datos sería? Uy, se olvidaron. Sí, no. Sí, no. O tiene o no tiene. Ya. Uno más. ¿Les parece? Colocamos aquí el horario. El horario de trabajo del estilista. Horario. Y por último, vamos a colocarle frecuencia. ¿Qué se refiere frecuencia? Se refiere si el estilista trabaja diario, interdiario, fines de semana, ¿sí? Hay personas que trabajan así. Entonces ponle frecuencia, ya. Última tabla. ¿Cómo se llama mi última tabla? Citas, que es la más compleja, porque es la que vincula las otras dos. Ya, eso lo voy a colocar en otro blog de notas acá para que lo puedan ver ustedes. Ahí, para que lo vean ambos. Ya, ahí ponlo. Borra esto y ponlo. Ya. El último, tabla de citas. Primer campo de mi tabla de citas, código de la cita. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tú vas a un establecimiento, al hospital, a X lugar, lo primero que te van a preguntar, señor, ¿y su cita? Y ahí viene un código. Según eso ya tienen el resto de información. Ya. Código de cita, o también podemos llamarlo código de reserva. ¿Cuál les gusta más? Código de reserva para variar. Ya, reserva. Luego, a ver, empecemos un poco. Si esta tabla relaciona las otras dos, ¿qué otros campos debería llevar? A ver, todos acá en este ejercicio, por favor. Si esta tabla citas relaciona las otras dos que tenemos, tanto en tabla clientes y tanto en estilistas, ¿qué le faltaría acá? El código del cliente y el código del... Muy bien. A eso se le llamaban las llaves foráneas.
Mira, para que lo entiendas, más o menos te planteo el ejemplo de un hospital. Cuando tú sacas una cita, ahí dice el código de tu doctor, dice tu código de paciente y tu código de cita. Ahora vamos a ver. A ver, miren, por favor, miren, para que entiendan todo el ejercicio. Esto es una hojita que te da el hospital e-salud. ¿Qué dice por arriba? Ay, se me va la voz. Agua, 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 agua. Sí, no, no, no trae. Ya. Dice fecha de la cita. Fecha de la cita. ¿Qué fecha tiene? 19 del 3 del 2020. Hora de la cita. Hora de la cita. Las 10:36. Médico. Torres. Pregunto. ¿El nombre del médico tendrá que ver exclusivamente con la cita o viene de otra tabla? Viene de la tabla de médico, ¿verdad? Donde está el médico, su nombre, su apellido, su DNI. Entonces, ese campo se entiende que viene de otra tabla, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se entiende por atrás? Que ese campo viene de otra tabla. Por ejemplo, luego dice paciente. Ugarte, Ferrari, Juan. Pregunto, ¿ese campo pacientes es exclusivo de la cita o viene de otra tabla? ¿De qué tabla? De cliente, o sea, del paciente, mejor dicho. El paciente. Aunque nos vean como dinero, pues somos pacientes. ¿Ya? Pacientes. Entonces, acá se entiende el por qué llevan esos campos. Y si son campos que vienen de otras tablas, ¿cómo se llama? Foráneos, foráneos, porque vienen de otras tablas. ¿Se entiende, Evita? ¿Se entiende? ¿Sí? Porque son campos que vienen de otras tablas, pertenecen o derivan de de otras tablas. Por ejemplo, acá hay uno que dice, a ver, dice lugar terminalista, se refiere al lugar, Carranza. Carranza se refiere ahí al lugar, ¿ya? Por ejemplo, también se han dado cuenta que está segmentado, o sea, tiene líneas que separa. Eso no está por gusto, es porque está separando ya la información. Si no, todo lo colocaría en uno solo, pero lo ha separado en bloques. El primer bloque está la fecha con el médico, en el segundo, netamente el paciente, y el último, la fecha con el terminalista. Se refiere, creo, a la persona que te atendió, creo, disculpen, no era el lugar, sino a la persona que te atendió. En la primera parte, ay, disculpen, en la primera parte está el lugar, dice Hospital de Emergencias Grau. Ahí está el lugar. Ya. Volvamos al blog de notas. Sí, volvamos al blog de notas. Ciérralo, ciérralo. X, X. Ya. Abre los dos blogs de notas, los dos blogs de notas. Ya. Ya tenemos el código del estilista. Ya tenemos el código del estilista, la fecha de la cita. Ahora sí, sobre las citas. La fecha de la cita. Ya tengo la fecha. Ahora, la hora de la cita. ¿Necesito también el lugar o no? Lugar de la cita. Y para terminar, aunque esto lo podría colocar en otra tabla, el ser el servicio. Pero cuando lo analizamos, ¿se acuerdan que lo colocamos en otra tabla? Aquí lo vamos a incrustar acá. Pero el servicio bien podría estar en otra tabla. Pero lo estamos colocando aquí directamente. Ya. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Para ir terminando. Tenemos tres tablas con sus campos. Los tipos de datos no los analizamos porque creo que ya lo entienden, ¿verdad? Por ejemplo, a ver,
Voy a preguntar solamente tres. Cumpleaños, tipo de dato, Katia, para cumpleaños, el tipo de dato, el tipo de dato, fecha y hora, fecha y hora. Karim, para este teléfono, número. No lo cierres, no lo cierres. Y el último, a ver, y para, por ejemplo, este servicio, ¿qué podría ser, Paulina? ¿Puede ser asistente para búsqueda? ¿Sí o no? Porque ahí podría colocar manicura, pedicura, ¿sí? Una lista desplegable para poder escoger. ¿Está bien? Masaje, muy bien, puede ser el servicio. Entonces, ese bien podría ser asistente para búsqueda. ¿Cuál más podría ser asistente para búsqueda? ¿Cuál más podría ser? El lugar, ya el lugar, ¿cuál más? La frecuencia. ¿Se acuerdan que frecuencia vamos a colocar diario, part-time, interdiario? ¿Puede ser frecuencia o no? Digo, ¿puede ser asistente para búsqueda o no? Ya, ya, listo. A ver, empiecen a crear, quedan 15 minutos, avancen hasta el punto este, que terminen, pero yo les voy a compartir la base de datos terminada. Pero el punto es que ustedes lo hagan. ¿Está bien? Repito, yo les voy a compartir en el aula virtual esta base de datos terminada, pero el punto es que ustedes lo hagan. En los 15 minutos que quedan pueden trabajar y yo voy a ver sus avances. Ya. Tómenle fotos si gustan. También va a quedar en la grabación. Acá. Ya pueden empezar a trabajar el nombre de la base de datos, peluquería Soho. ¿Cuáles son las tablas? Son tres: clientes, estilistas y citas. ¿Cuáles son sus campos? Ahí están sus campos. Ya, para el examen, no lo cierres. Para el examen, les voy adelantando que ustedes tienen que determinar sus campos. ¿Ya? Yo les voy a decir el contexto y ustedes van a crear su base de datos. Van a determinar cuántas tablas y cuántos campos. Ahí lo coloca de nombre. Peluquería. Ya cerrarlo ya. Ahí están. Sí, sí.
La que ustedes quieran trabajar primero. Cliente, estilistas o citas. Lo que ustedes quieran primero. Ya que están todos, repito que el día miércoles no va a haber clase. Ya les comenté por qué. Aprovechen ir al cine. De lunes al miércoles, 6 soles la entrada. Ya pueden comprar sus entradas de manera virtual. Sí, desde hoy día. Sí, desde hoy día pueden ingresar a la página de Cineplanet a comprar sus entradas. Está habilitado para comprar para el lunes, martes y miércoles. No, todos los cines. Y para si quieres ver 3D, 4D, está 50% de descuento. Sí, porque 4D está como 50 soles. Dos entradas con tu pareja son 100. La mitad 50. A tu canchita en la mochila y tu gaseosa. Y tu papá la bancaína. Como, ya listo. ¿Mm? Claro, y ponle código. Por eso guíate el anterior, guíate el que está arriba. Sí. Chicos, aprovechan este fin de semana para repasar porque el examen es el día viernes. Ya no lo dejen para el último día. Sí, el viernes que viene. Sí, hoy nuestra clase 4, el lunes nuestra clase 5 y el viernes nuestra clase 6. La clase 6 va a ser la evaluación. El día lunes no vamos a hacer una base de datos como tal, vamos a repasar. Vamos a hacer un repaso y el día viernes nuestro examen. Por eso, el día lunes vamos a repasar, no vamos a hacer un tema nuevo. Vamos a terminar de ver los tipos de datos, repaso, y el día viernes examen. Luego del examen vamos a ver las relaciones, vamos a ver los tipos de relaciones, sus propiedades, consultas, y terminamos con, después de las consultas terminamos con realizar reportes. Y ahí termina el módulo. Para algunos es el último, creo que para 4, si no me equivoco. Creo que para 4 estudiantes creo que es el último módulo. ¿Hablaron con la coordinadora? Creo que porque se aperture, creo que son mínimo 15, creo. Creo. Ay, si tienen preguntas, pueden preguntar, me acerco en el chat. Dime, Diego, un ratito. Ahora, abre tu cita. Abre tu cita. Ya. Tu código del cliente, te pregunto. ¿Este código del cliente es el mismo que está en cliente? En cliente. ¿Es el mismo a tu código del cliente? Te falta el código del cliente. ¿Dónde está? ¿Cómo está el código del cliente? ¿Es lo mismo que está acá? Claro. ¿Cómo hacer una cita de un cliente que necesita?
Es que tienes que modificarlo, ver, vista, diseño, y ahí agregas sus campos. ¿Sí? Pero busca no se puede habilitar ese producto. Ah, es que habías puesto fecha y hora. A ver. ¿Has agregado algo ahí? No. Ya lo entendiste, ¿no? Cuando comiencen a llenar, que creo que no es el caso de la mayoría, cuando comiencen a llenar se van a dar cuenta de un detalle. Prefiero que se den cuenta que yo les digo. ¿Ya? Repito, cuando comiencen a llenar, que dudo mucho, la mayoría va a llegar solamente a la creación, pero cuando comiencen a llenar se van a dar cuenta de un detalle. Prefiero que lo descubran a que yo les diga cuál es ese detalle. Esa base de datos, guárdenla para ustedes, ya en su casa, si gustan, lo terminan. De hecho, sería bueno que lo terminen. Repito que yo les voy a compartir en el aula virtual terminado, pero ustedes tienen que practicar. Y eso ya depende de ustedes, ya. Eso ya es de cada uno. ¿Servicios? Claro. A ver, dígame. Ya, a ver. Primero, su nombre de esta tabla. ¿Cómo se llama esta tabla? Esto tiene que ver con clientes. Entonces, esta tabla, cliente, ¿verdad? Ya, listo. Ya. Luego le cambiamos el nombre. Acá sería código del cliente. Ya. Este es el código del cliente. Vamos a moverle la llave para borrar esto, porque este campo ya no va. Ya, a ver. Ahora hay que ver qué le corresponde con. Un ratito. Ya. Texto corto, muy bien. Cumpleaños sería fecha y hora, ¿verdad? Eliminar. Ajá. Ya, listo. Dígame. Ah, ya, pago por hora, moneda. Para que en moneda se le ponga 10 soles, 15 soles, ¿sí? Ya. Ya, chicos, ahí nos quedamos. Pueden ir guardando, por favor. Luego voy a tener otra clase. Les quedan 4 minutos. Pueden guardar su trabajo. Ya. Está bien, diario, interdiario. Ya, está bien. Finalizar. Recuerden que la parte de llenar, eso ya no es Access. Eso ya es tipeo. La parte que es Access es la creación de todo lo que están haciendo. ¿Dígame? Ahí tiene que llenar. Ver, ID, identificador. Ver, lista de diseño. Aceptar. Sí, aceptar. Ah, creo que ya, ahí nos quedamos, pueden guardar. Nos quedamos, chicos. Ya nos estaremos viendo el día lunes. Vamos a repasar, no vamos a ver tema nuevo. Para el día viernes estar listos para la primera evaluación. La evaluación solamente es eso, en la cual solamente van a dar la práctica y nos retiramos.
Horario de 8 a 6. ¿Hora de entrada, hora de salida te refieres? Es que en horario tenías que colocar diario, interdiario. Ah, no se puso en frecuencia, ¿no? Es que no era horario, era hora de entrada. Hora de entrada. Sí, para que esté solamente una hora. Voy a verlo colocado así, hora de entrada y hora de salida. En dos campos. Es que tienes que colocar un horario válido. No te va a dejar cambiar si no borras el slash y la otra hora. Coloca un hora válido. Ahora sí. Ya, ahí nos quedamos, chicos. Me despido. Cuídense mucho. Nos vemos. Ya, pues. Sí, ahí colocas San Juan, Chorrillos, Miraflores. Uy, creo que está muy bien. Ya en cuál, en servicio, estilista, texto corto, texto corto. No le comparan los han hecho con el que yo voy a compartir. Voy a compartir en el área del sector 1 completo y lo comparan con el que conocemos. Ellos tienen los tiempos largos. Igual a lo que conocemos. Servicio ahorita, ¿no? ¿Y qué le pongo en servicio corto? Sí, ¿pero qué se pone en servicio? Ah, manicure, pedicure, ¿no? Ya, ya. Pedicure. Y el último, tinte. Tinte, tinte. Ya, finalizar, ya. Oye, mi USB, mi USB. ¿Tu USB? Ya. ¿O quieres grabar el mío? Vete, vete, pues. ¿Ya lo terminaste tú? Si quieres el mío y lo completas. Repito, subí. ¿A dónde? No hay excusita. Eso yo no sé hacer eso. Quiero terminar esta grabación. Quiero subir la grabación. Ya, eso quiero saber. Espérate, voy a... Esto le tomaron foto porque lo voy a cerrar el bloque de notas. Sí, yo lo tengo. Por un lado, por el otro lado. O la computadora